Bueno, buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos los que nos estén sintonizando en este momento. Hoy aquí un episodio súper especial de Repercusiones con nada más y nada menos que María Pretis, a quien de verdad recibo así como con una lluvia de aplausos Ah, imaginarios. muchas gracias a vos Eh, por incluirme. no, hombres, Muchas gracias. a vos, de verdad, por aceptar. Ahí con agradecimiento especial también a Bernardo que nos Ujú, puso en en contacto contacto. y a Bernardo Quesada. Y de verdad muy honroso porque yo creo que, bueno, yo estaba haciendo como, cada vez que o sea, con cada invitado yo me pongo a pensar cómo fue que yo me di ¿Cómo cuenta, conectó? ajá, Ajá. y de ahí yo desde que empecé la música, el nombre María Pretis siempre resonó, Mm. este, y obviamente es como de esos nombres están ahí. Yo imagino, por ejemplo, en los estadios que ponen las camisetas de los jugadores de trayectoria importante. Y ahí en la Ah, música nacional la suya está ahí, María, definitivamente, porque es un nombre con por una trayectoria. perseverante. Ah, no, pero por O ahí está. necia, o necia. Sí. Entonces, de verdad, demasiadas gracias por aceptar la Ah, invitación un y yo muy placer. feliz. Entonces, estamos Súper aquí para lindo. hablar un rato de música. De lo que sea. Genial. Ujú. Entonces, bueno, tal vez para los que tal vez no tengan noción, si hay Idea. alguien que sí, ¿verdad? Podría ser Sí, que. claro. Entonces, tal vez como una pequeña así, sinopsis mega rápida para empezar la Ajá. historia ya De sí, mi tuya, historia sí. musical. Ok, yo empecé a tocar con varios grupos como tecladista. Ok. Pero ya como en el 89, final del 89, empezando el 90, comienzo mi propio proyecto y pues de cantautora. Comencé ya más a cantar y pues para resumirlo violentamente, llevo 10 discos y desde ese montón de Nada años, más 10 un discos. poquillo de años, sí. Wow. Y María, ¿cómo fueron los inicios, digamos, de niña? Si en tu Ajá. familia había como, por decirlo de alguna manera, ya influencias musicales. Ah, total. Sí. Sí, mi papá, bueno, mis papás eran misioneros evangélicos, pero entonces ese era el trabajo oficial, pero eran músicos, ¿verdad? Mi papá era Ajá. pianista muy buen lector, pero muy bueno para improvisar también, era, disfrutaba tanto, o sea, le ponías un acorde bonito y se le venían las lágrimas casi, era muy, muy apasionado. Mami cantaba, eh, bastante bien cantaba, entonces yo como la hija menor tenía que caerle bien a todo el mundo, soy pianista y cantante, no, porque me gustaba. Y Ajá. todos hacían, qué sé yo, como era la menor de cuatro, oía mucho, una variedad de música muy loca, desde rock progresivo hasta nueva trova y todo lo que oían mis hermanos, me entraba. Y Ajá. creo que fue muy buena influencia. ¿Y con tus hermanos siguieron el camino de la música o se decantaron Bueno, mi por otras hermano, cosas? uno de mis hermanos tocaba guitarra antes y mi hermana toca guitarra y canta. Sí, no se dedica a ella es artista plástica. Ajá. Ah, bueno, pero sigo Sí, como que agarró otro sí, camino ahí. no, artistas todos, Ajá. sí. Y digamos, entonces digamos como que de niñas la música fue como, siempre estuvo en el día a día. Súper cómodo, porque además me dejaban hacer ruido. O sea, no era que había que estudiar, era que podía sentarme toda la tarde a tratar de sacar una cosa Era y un otra. juego. Ah, totalmente. Ajá. Sí, pero es más, era desde tan chiquitica que me acuerdo que me tenían un banco alto porque no llegaba. O sea, cuando yo me sentaba ahí, no, los pedales era más adelante iba a poder llegar ahí a los pedales, ¿verdad? Porque Ajá. no, así de chiquitita era cuando empecé. Y digamos, ¿cuándo fue que ya como que empezó a agarrar una cara más formal Formal. o que una instrucción, ¿verdad? Más Ah, no, me metieron a estructurada? clases con una señora porque con mi papá no iba a funcionar. Y después me salí. Después me metieron a la Sinfónica Juvenil y me salí. Era cabezoncita desde entonces, digamos. Porque me dijeron que si tocaba por oído no iba a aprender a leer nunca, entonces que no podía
estar ahí. Entonces yo me lo creí, en vez de brincarme eso, me lo creí y dije, no, ya toco por oído. Iba a tocar a una cosa que se llamaba Chungalandia, que era donde todo el mundo recitaba y decía, Ah, ¿usted va a sí. recitar, cantar o bailar? Y yo voy a tocar el piano. Entonces ya ahí como que desde que chiquitita estaba haciendo eso. Me salí de la Sinfónica Juvenil porque me dijeron que tenía que dejar de tocar por oído. Y ya muchos años más tarde me metí ya En la U. en la U, después de pasar otras carreras, o sea, de tratar de calzar en otras carreras, dije, no, voy a probar música mientras pienso. Ajá. Y ahí me quedé. ¿Y qué carreras anduviste por ahí? Estuve un año en teología, estuve principio de psicología, después a los 40 seguí en psicología, estuve, quería estudiar historia también, todo eso me interesa, todo eso me Ajá, interesa todavía. Eh, pero sí, me metí a música mientras pensaba que ajá. ¿Y entraste a la UCR? sí. ¿Como a estudiar piano directamente No, no, o...? piano ya, cuando yo quise pasarme a piano de carrera, yo estudiaba composición. Ok. Me dijeron que estaba muy vieja y tenía 21, entonces que te digan que está muy vieja para algo a los 21 es triste. Pero podría haberlo hecho, pero dije, no sé si lo aguanto, porque no sé si quiero pasarme estudiando piezas que no me interesan para exámenes. O sea, me gusta más la libertad de ir creando lo que se me ocurra de camino. Ajá, Igual llevé un montón de años de piano, ajá. ¿verdad? Complementario, había que llevar 5 años. Ujú. Y digamos, en esos años eran, ¿qué? 80s, por ahí. Sí, ¿Cómo era esa escena? Ah, pero es una duda que a mí siempre me da, ¿verdad? Porque bueno, yo soy modelo 88, imagínate. ajá. Y la escena musical de ese entonces, digamos, a nivel nacional, ¿verdad? Ajá. Si vos tenías como algún tipo como... o sea, habían proyectos, por ejemplo, que te llamaban la atención de acá, que ibas a ver, cómo era Sí, la vida bueno, cuando nocturna. recién entré a música, venía saliendo de un mundo todo muy cerrado y muy cristiano y Ah, ok. muy correcto. Entonces no hacía nada, ni me había tomado una birra en la vida. Entonces, entrar a la escuela de música fue como, sí, ya como hacer otro tipo de amistades. Ajá. Igual al principio todos íbamos juntitos al Teatro Nacional a ver no sé qué, y nos tomábamos un té después. Y qué bonito. Después cambié de gente un poquito más violentamente y comencé a ir a otras cosas, ¿verdad? Sé que había muchas cosas que yo no iba porque Ajá. todavía estaba en esa época encerradilla. Ok. Estaba, digamos, de las primeras cosas rockeras que fui a ver a Shenuc al Nacional. Iba mucho a ver Goizueta, me encantaba ir a ver a Ajá. Goizueta. Goizueta se llenaba así 2 noches, 3 noches, usted hacía fila alrededor era un pegue. Era bellísimo. Yo solo quería tocar con Goizueta y pues empecé a ensayar con Goizueta un tiempo y después ya no lo hice porque ya quería ya mi propio proyecto. Ajá. Sí, Y digamos, con esa parte en la U, ¿verdad? sí, Digamos, ya ahí estabas estudiando composición, sí, posteriormente piano, y toda esa parte de de la creación, o sea, la ajá. composición propia, porque, Sí, ¿verdad? sí, sí, Ya sí. las letras, S- no solamente la parte musical, sino letras y No, demás. letras todavía yo no mucho. O sea, alguna que otra cosilla había hecho. Ujú. En ese tiempo, mientras estudiaba, también estaba tocando y trabajando con lo que hablábamos ahora antes de empezar, con Juan Carlos Ureña y Rubén Pagura en una cosa que se llamaba Pentadrama. Pentagrama. Yo tenía como 22. Y yo los había ido a ver, era un grupo de teatro y música, Ujú. eh, muy político, muy interesante, Ajá. muy bien armado, las obras de Rubén. Juanca tenía mucho que ver con las canciones, pero la parte teatral era más la de Rubén Pagura. Aprendí tanto con esa gente, tanto, ¿verdad? Y los fui a ver y después me di cuenta, un amigo me llamó y me dijo, andan buscando tecladistas. Yo no puede ser, estaba aterrorizada, fui a hacer la audición y yo para lo latino era bastante tiesa, o sea, cero. Y yo esto no lo puedo hacer, pero lo puedo aprender. Ajá. Y entonces dije, bueno, ahí está bien. ¿Y cuánto tiempo duró esa experiencia con ellos? 5 o 6 años, Ah, sí, año poco. sí, rato. Porque después eso se hizo un proyecto, después de girar con ellos un poco y todo, y empezó el proyecto con ellos, pasó a ser de la Municipalidad de San José. Y era como tener un trabajo tiempo completo ha- haciendo música, era una maravilla. ¿En O sea, serio? ¿quién a los 22 puede ir y pagar un apartamento propio sola? ¿Quién? Ahora, o sea, cuesta, bueno,
si trabajas en un call center, tal vez. Pero era para mí alucinante. Era un trabajo de oficina, Era un entonces. trabajo, pero nada, cero Ajá, oficina. sí, Y al sí. mismo tiempo estaba en la U, Exacto. en Ay, qué bueno. composición. Y perdón, pagado por la municipalidad eso. Totalmente, sí. Qué bueno. Entonces pasábamos girando 6 meses a todos los barrios, a los barrios del sur. Ay, conocimos todos los centros comunales habidos por haber, ¿verdad? Y los otros 6 meses preparando, montando otra obra. Y una vez a fin de año hacíamos todo con la otra gente del grupo teatro, que había un grupo exclusivamente teatro, que conocí un montón de gente ahí lindísima también, y montábamos algo grandote entre todos. Entonces aprendía un montón de producción también, Ajá. hasta había que salir en escena y medio actuar. Y ahí fue que me fueron convenciendo que cantara. Esos son mis amigos que me convencieron que cantara. Esos son los responsables. Sí, sí, se los agradezco. ¿Y cómo fue? Bueno, porque aquí voy a hacer una pregunta como de fan de Rubén. Ah, sí. Porque yo a Rubén lo agarré tal vez los últimos años que él estuvo aquí en Costa Rica, ya como. Ajá. Me acuerdo fue en un FIA de esos que hacían cuando lo hacían en la sabana. Sí. Yo iba caminando, no, o sea, no tenía idea que iba caminando por ahí. Y de ahí pasé, estaba Rubén en una obra, ¿no? No me acuerdo el nombre, pero era como esa representación del Popol Vuh y el Ah, Chilambalam, sí, 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 sí. Ixquic, Ishkik. ajá, La historia de Ishkik. la historia Ixquic. Y o sea, fue Ah, sí. verlo 2 segundos y ¡pum! Me Ah, atrapó. sí. Es que es una máquina ese hombre. Sí, es O sea, impresionante. Y un impresionante. gran músico también. Sí, sí, sí. Eso fue También, lo que, porque mucho. a todo, o sea, Sí. era como, chaval, ¿qué Ah, onda? lindísimo. ¿Y cómo fue? O sea, con una persona así, digamos, eh, tan talentosa, ¿verdad? Y ¿qué fue lo que, digamos, lograste sacar de él, tal vez? O que él te logró como in- Inculcar. inculcar, por decirlo así, porque, como vos decís, ¿verdad? 22 años y llegar con, Claro. ¿verdad? O sea, es una... Y cuando me contrataron, bueno, cuando me metieron al grupo, decía, bueno, pero tiene que saber que vamos a tener que ir a Europa este año 2 meses. Y yo, qué pena. Qué lindo. No, déjeme No, empezarlo. no, esto es demasiado, era como el Que- cielo. Bueno, a mí todo el grupo me enseñó mucho, qué sé yo. Ujú. Bueno, de Rubén aprendí mucho la disciplina, ¿verdad? Que va de la mano. Nadie más disciplinado que Rubén Pagura para sus cosas, ¿verdad? Y nos tenía así, o sea, no había cero vagancia ahí. Nos Ajá. ganamos cada 5. Pero maravilloso, ¿verdad? Pero también había una libertad, como ya estaba estudiando composición, me dejaban mucho hacer los arreglos de muchas obras, de muchas de las piezas. Y eso lo disfrutaba tan antes porque había una banda con guitarra eléctrica, con flauta, con batería, percusión y teclados y 2 guitarras. A ver qué hace con eso, ¿verdad? Qué lindo. Y voces. Ajá. ¿Verdad? Entonces, me dejaban ya empezar a trabajar, digamos, en eso, además de ser tecladista. Eh, También me gustaba mucho toda la música que comencé a escuchar, porque digamos, en mi casa había oído mucho, sí, nueva trova, clásica, por supuesto, que mi papá, que Rachmaninoff y Chopin y todo, mm, Jesucristo Superestrella, un montón de rock progresivo, un montón de... Pero latino no había oído casi nada, solo en los bailes del colegio, que Ujú. yo no iba casi. Entonces, eh, con ellos, la segunda obra que montamos después de la cantata centroamericana, que fue la que más giró, se llamaba La Patria Grande. Entonces había un montón una experiencia de oír música de joropos, o sea, de todo el sur, ¿verdad? De comenzar Ajá. a tener una vaga idea cuando no era tan fácil en ese momento accesar esa Claro. música. Entonces, tener gente que conocía y que tenía discos de eso, era una cosa, y a mí se me abrió el mundo, ¿verdad? Como decir, que es esta maravilla? Eh, Eso se los agradezco un montón, porque entonces también habían ideas, digamos, un joropo, por decir el mismo ejemplo, y en ese momento estaba, digamos, Bernal Villegas y Gerardo Mora en ese grupo también, y le metíamos un arreglo entre joropo y rock riquísimo, una cosa yaceada, pero joropo, Ajá. ¿verdad? Y ir jugando con un montón de géneros distintos fue súper divertido. Además, políticamente yo me sentía in- como que estaba en algo que valía la pena, Ajá. porque era muy fuerte el discurso, muy, muy, muy claro y a la vez con sentido del humor. Entonces siento yo que no era un discurso frío y sin gracia, sino como muy bien logrado en general, lo que se pretendía con estas obras. Sí. Y es que qué loco, porque ahora que decís eso, como esa perspectiva, ¿verdad? De un discurso fuerte, Ajá. pero... Pero bien hecho, Ajá. si no, no un panfleto.
va a sonar de pronto, no sé, pero vieras que yo eso lo he hablado con varios amigos y contemporáneos, ¿verdad? Que hoy en día eh, faltan, siento yo que Ujú, una percepción, ¿verdad? sí, Personal, porque faltan propuestas, era como que sean así disruptivas, pero ajá, no solamente pegar el grito por pegarlo, sino que tengan un bien trasfondo. pensadito, Sí, bien, bien, sí, sí. sí, Es una cosa que esa época yo como que había sí, mucho, bueno, no sé mucho, pero sí, sí, sí era más notable sí. la existencia de propuestas de ese tipo. Y digamos, con, ya cuando, bueno, pasó este periodo, ¿verdad? Y ya una vez que te convencieron de echarte al agua con la cantada, ¿cómo fue, se fue desarrollando Se todo fue esto? desarrollando paralelamente, digamos, yo tenía mis chivos, mis toques, Ujú, y también tocaba con los de la Muni, y también estaba en ese momento Oveja Negra, que ajá, era como casi la misma gente, pero sin Rubén, del grupo de la municipalidad que tocábamos comercialmente en Contravía y en un montón de bares y un montón en el cuartel y en todo lado. Entonces a veces teníamos todo el día de presentarnos en Sagrada y en no sé dónde y en Atillo 6 y en la noche íbamos a tocar a, no sé dónde y nos acostábamos a las 2 de la mañana. Era algo matado, una época intensa, ajá, ¿verdad? Y yo también tenía mis conciertos, ya había armado mi grupo. Yo tocaba sola en un lugar que se llamaba El Tablado, que después fue el Giratablas, que le botaron ah, esa casa, pero ajá, bueno. en la California, ¿verdad? Sí, y yo tocaba ahí y me dijo el dueño, bueno, pero es que yo lo que quiero es un grupo, entonces lo siento, no sé qué, digo, en enero le tengo un grupo. Entonces le armé un grupo con Peter Chase, con Clea Torales, que era una argentina que andaba por acá, Emiliano Arriaga. Armé un grupito y grabé un cassette, porque en ese momento eso era lo que se decía, un cassette. Eso fue el 91, Ajá. sí. Pero me perdí un poco la pregunta, no sé, me fui No, por las ramas. o sea, como fue con respecto a el desarrollo de ya de la Sí, parte vocal tuya, como, ajá. ¿verdad? Sí, sí, ¿Cómo te entonces ya fuiste? comencé como a trabajar más canciones, más letras. Siempre lo había hecho un poco, pero como muy tímida. Entonces me costaba mandarme. Eh, sí, entonces ya cuando sale el primer cassette que se llamaba Ruta al Sol, esto fue en el 91, con este grupo que se llamaba, le habíamos puesto Contrarreloj. Ajá. Ajá. Y a partir de ahí, fue, Sí, de ahí ya es tuve que un, dejar Oveja Negra porque me pusieron a escoger y me daban. Yo dije, pero me están dejando chance para tocar lo mío como los lunes al claro, mediodía. O sea, no, no se puede todo. Entonces sí, como que hubo que salir. Oveja Negra duró un buen ratillo más, creo que un ujú, par de años, hasta que Juanca se fue para Estados ok. Unidos. Ujú. Y digamos, una cosa que hablaba con Gilberto, Gilberto Ajá, Jarquín, un día de ajá. estos, este, sobre vos era como, bueno, que, digamos, tu grupo, o sea, tu banda, tu proyecto, ya ha pasado como por varias generaciones de Ah, músicos, sí, sí, sí. ¿verdad? Y vieras que siempre cuando conozco un caso así, me gusta preguntar cómo ha sido, porque obviamente son combinaciones diferentes, pues, o sea, son personalidades Totalmente. diferentes musicales, ¿verdad? Ah, sí. Entonces, como, a ver si podrías como darnos como tal vez un sobrevuelo, ¿verdad? Ajá. De cómo, qué, qué personalidad tenía cada Ah, alineación, sí, por qué decirlo así, vacilón. ¿verdad? Sí, sí, a vos te interesaría eso porque es como buen músico. No, pero está bonito. Ha habido un montón de gente, digamos, cuando estaba haciendo, habían, digamos, presentaciones de discos grandes en el Teatro Nacional o el Melico que uno juntaba muchísimos músicos para ese evento. Pero en general ha sido trabajar con básicamente baterista y bajista. Ajá, Ocasionalmente flauta, ¿verdad? Em, sí, al principio es lo que estoy pensando así, estaba con Mauricio Gámez, ajá. estaba con Turbo, con Ah, con Danilo. Danilo, que es una barbaridad. Bueno, Sí. los dos son una barbaridad y eso le da un sello también particular, ¿verdad? Eh, el juego de esa combinación de chavalos. También estuve con un tiempo, Eduardo Carmona antes, estuve después con Gerardo Mora y Ajá. con Marquito Navarro, Ah, ok. sí, también con Carquín y Marquito, sí, como que uno se sale y entonces el otro entra y después no, no es como que pa. Ajá. todo. Y ahorita estoy tocando
con Gabriel Gutiérrez y con Mario Álvarez. Y con Mario. Ajá, Mario. son buenísimos, ¿no? Yo he tenido Ajá. los lujos de Sí, es que músicos que son. no puedo, o sea, impresionada. Yo los veo, digo, "Ah, es que yo los admiro tanto y me han enriquecido tanto, Ajá. todos de diferentes formas, ¿verdad? Todos, 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 todos. Porque es ese compartir, digamos, yo escribo un arreglo y me gusta, no, no es tan tocar lo que está escrito, Ajá. que tanto dicen, sino como, sí, toca lo que está escrito, pero aportame lo que vos querás también, Sí, porque va a darse esa ser libertad. más, más rico. Y además, yo no soy percusionista, por ejemplo, obviamente. Entonces, yo puedo tener una idea muy clara, pero no se me van a ocurrir tantas cosas como vos, porque vos sos percusionista, entonces es diferente. Entonces, dejarse enriquecer por todo lo que puedan aportar es una maravilla. Uno siempre crece un tarate. Claro. Y digamos, María, con respecto al tema de composición, Ajá. ¿verdad? ¿De qué es lo que te mueve? ¿Qué es lo que, ¿verdad? ¿De dónde? Yo sé que las musas son a veces medio, Yo creo las medio musas un poco, caprichosas. pero Ajá, no mucho, creo más en la disciplina. ajá, Muy ajá, feo, ajá. No, muy, no, no, muy genial. rígido. Pero, No, porque creo que, que la disciplina, sí hay momentos de mayor, que algo exacto. mm, cae un 4 como dicen, pero si vos estás preparada técnicamente, ya hay más con cómo manejar ese 4 que cae, ¿verdad? Tenés más destrezas al dedillo para aprovechar ese momento de mayor lucidez. Ujú. Pero sí creo que es más una actitud. Un ejercicio. Sí, una vez dijo Benjamín Gutiérrez, era profe mío Ajá. de orquestación, imagínate, increíble. Eh, y yo lo que voy a decir no es que me parezca necesariamente cierto, pero me hizo gracia porque decía, la composición es un sacerdocio. Y yo decía, no, 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 tampoco así, ¿verdad? Pero esa cosa como de todo el día estás pensando. Ajá. ¿Verdad? No es que tenés que ser célibe ni que meterte en un monasterio, pero sí es una continuidad, es una cosa que no vas a abandonar nunca, o sea, no es que uno se retire de eso, no hay por dónde. Sigues las ideas dando vueltas. Lo que sí he como diversificado un toque, porque ahorita estoy escribiendo también textos y Exacto. no sé si llamarlo poesía o narrativa o bueno, no me importa mucho cómo se llame, pero sí, un Pues poco. son. Sí, porque de repente eso surge em, de los conciertos donde uno presenta las canciones. Y dice, bueno, esta canción, ña, 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 y siempre decir lo mismo, y qué pereza, o contás una historia, jaja, y ya la habías contado, y, ay, qué aburrido, muy aburrido, y yo que eso no soporto. Es más, me daba más miedo lo que iba a decir entre canciones que ejecutar la canción, porque es como exponerse mucho. ¿Qué voy a decir que sea más interesante que esto? Entonces comencé a meter textos porque ya los tenía, pero no los había compartido nunca mucho con nadie. Entonces comencé a leer cositas entre canciones y la gente le gustó, ¿verdad? Y eso, entonces, pues lo seguí haciendo. Ujú. Y vas, por ejemplo, a ver, no es como que siempre entre la canción A y B das el mismo texto, sino que te da la No, no, libertad no, no, de. no, y además no son tantos textos como canciones porque se hace eterno. Pero Ajá. sí como que Te- eso que hablábamos ahora del disco Pizza Papeles, que es un experimento, bueno, también hay una parte comercial ahí importante porque ya los discos no se vendían. Ujú. Ya no hay nada que hacer vendiendo un disco. Entonces, ¿qué vendo? Para poder hacer el próximo, para recuperar algo, ¿verdad? Ujú. Un libro. Entonces hice un libro con todos los textos de las canciones. Eran 16 canciones ese disco. Y ya se podía oír en Spotify, pero el libro además tenía textos y unos dibujos preciosos de Eugenio Murillo, que es un muy buen amigo, un artista plástico tremendo. María, pero ahí yo veo, bueno, rescato así a todas luces la forma de eso, digamos, de darle vuelta a una situación que dice, Ajá. bueno, sí, hoy en día la gente no compra discos. Ajá. Bueno, tampoco es que he vendido muchos libros, No, pero digamos, pero no importa. pero está muy, Digo, pero me muy, encanta haberlo ajá, hecho. Y después el año pasado saqué otro porque era parte de un grupito de mujeres que convocó la editorial Perro Azul. ajá. Entonces, esos sí están más en librerías porque Perro Azul se mueve más que mi trabajo independiente, Perro Azul se mueve. Y para mí era un súper honor porque yo respeto mucho lo que ellos representan
en la poesía en este país, aunque lo mío no es estrictamente poesía. Ujú. Pero don Luis, Luis Mejía Godoy, Luis Enrique, don Luis Sí. siempre dice, como la frase siempre se me va, eh, como esa relación entre poesía y música. Sí. Ahorita no recuerdo la frase, la verdad no me puedo recordar, si no hay que cortar y todo, porque, pero, pero es sobre esa relación que fue primero, es como el huevo y la gallina, ¿verdad? O sea, al final de cuentas, Sí, todo está, o sea, está para mí las mejores hermanadísimo. canciones todo llega a la vez, todo llega a la vez, ¿verdad? Como que vos tenés muy claro un ritmo, una sensación, pero también un tema, ¿verdad? Tampoco, recuerdo que una vez un músico rockero, no sé, en los 90 me dijo, no, la letra la inventamos ahí en el estudio, ahí va saliendo, ahí va a salir. Y me pareció una falta de respeto tan profundo. Y yo decía, ¿cómo dice eso? ¿Cómo le hacen eso a la canción? Porque capaz que sale, no digo que no, Sí, pues, pero, puede ser, es pero como, eso es lo de menos. exacto, de donde Y para nace. mí es como, eso es demasiado importante, igual de importante. Tampoco creo en el discurso eterno de esas grandes habladas o las musicalizaciones de poesía donde se nota que es una musicalización de un poema y es mal hecho, Ujú. que se hace eterno y que es una gran hablada con unas notas encima. Eso es horrendo. Tampoco. O sea, una canción es una canción. Sí. Tiene que tener formato de canción de alguna manera, repetir algo que encaje con la música, si no, haga un texto. Y a nivel de letras, por decirlo, ¿cuáles han sido como tus mayores influencias? Sí, Intereses no, o influencias también, influencias. así de otros artistas, otras cantantes, no sé. Depende de la época. Sí, Ajá, porque son muchos años, sí. entonces depende de la época, pero sí, em, las cosas que me van llegando, qué sé yo, me gusta mucho Rubén Blades, no soy salsera, pero me encantan sus letras, me matan. Me gusta Juanis Guerra, me gusta Tori Amos, ¿verdad? Y Carole King y una Annie DiFranco y un poco de gente menos conocida, sí, Yao Gilberto y em, Guardabarranco. Me gusta mucho, mm, sí, un montón de gente. Sí, o sea, Patricia Barber, ¿has oído a Patricia Barber? no, no la Es conozco. una jazzera fenomenal, fenomenal. Esa gente sí, como que, sí, muchos jazzeros y muchos salseros y muchas cosas. O hasta una Laurie Anderson, que es una cosa rarísima, con un violín eléctrico raro que comenzó a hacer cosas raras como en los 70, 80s. También, sí, oigo muchas cosas. Me Ajá, gusta mucho el rock. No soy tan rockera como lo que me gusta ajá. del rock. Me gusta muchísimo Sting, me gusta mucho Peter Gabriel, me gusta. Ujú, Ah, pues está súper. sí. A ver, un Y montón me gusta de... mucho Rachmaninoff y Bach. Ajá. Entonces es Te como, iba a preguntar por esa sí, parte sí, sí. también. Ay, Ajá. sí, yo, sí. Pero entonces, ¿qué hago yo con todo eso, verdad? Tratar de crear un lenguaje partiendo de lo que soy capaz de hacer, digamos, no voy a hacer una buena bueno, puedo tratar de hacer una salsa, bien, algo salsero, digamos, no una cosa estrictamente correcta, tal vez, pero con influencias. Ujú. Eh, Me gusta mucho contar historias y me gusta mucho que en los últimos años me he permitido más vacilar en las canciones, o sea, meter el sentido del humor, porque a mí me gusta mucho reírme. Entonces, como que me lo he permitido. Antes yo decía, ay, no, esto es una canción, esto es muy serio, ¿no? Y ahora no. O sea, hay que vacilar. Ajá. Entonces hay historias tontas y lo que uno se le ocurra, lo que sienta divertido, lo que sienta fuerte, lo que importe mucho. Sí, por el lado social, ahora que lo estabas hablando, hay tanta falta de claridad en general, no solo en las artes. Las artes es un reflejo, ¿verdad? De lo que está pasando y lo que está pasando es una perplejidad. Bueno, yo me siento un poquito eh, inútil en ese sentido, como que nos cuesta mucho ubicarnos en dónde poner la energía. No porque no tenga posiciones fuertes eh, an- en contra de un montón de cosas que están pasando en este país y afuera, Ujú. sino porque no sé, lo que no quiero es hacer algo por figurar y decir, ay, ella fue y llevó la pancarta, qué bien. ¿Y eso para qué sirve? O sea, lo que quiero es hacer algo que sirva de algo, pero no sé cómo, y lo que habría que hacer es meterse un grupo contundente que esté haciendo algo. Y eso es lo que no he encontrado.
Sí. Eso es lo que hay que buscar o formar Ajá. o tener el tiempo para investigar suficiente para formar, ¿verdad? Eso me parece súper importante, pero tampoco le estoy dedicando yo el tiempo que pienso que debería. Entonces es una situación, sí, que me cala también. Sí. Sí, me culpabiliza. No, y es que verás que justamente a raíz de eso, o con eso que estás diciendo, lo que te mencionaba, digamos, hay como, creo como un sentir, y vieras que en estas últimas semanas lo he visto mucho en redes, o por Ajá, lo menos con la burbuja de mis redes, ¿verdad? Porque es ajá, una ajá. burbuja al fin de cuentas. Pero como de esa discusión del arte como herramienta y de cambio, de protesta, Sí. de levantar la voz, ¿verdad? Bueno, mis temas tienen que ver con lo que yo sí conozco mejor, porque en política yo me siento, tengo fuertes opiniones y tengo una visión bastante intensa sobre lo que está pasando y lo trato de meter también en varias canciones, pero también lo psicológico. La Ajá, parte psicológica me fascina, me ajá, interesa, me importa, me parece muy importante para, es una cosa importante. Lo, lo, la mezcla incluso del afuera y del adentro, eh, de las circunstancias políticas y lo que está pasando en uno mismo y en nuestra ajá, sociedad y la dispersión, ¿verdad? Eso es un tema para mí que ajá. incluyo en varias canciones. María, y una pregunta, María, porque, o sea, yo creo que, o sea, no hay cómo no hacerla, porque en tu, en tu, en tu posición como mujer en la época en la que te tocó, digamos, crecer, o sea, salir ya Ajá. a desarrollarte en el oficio de la música y demás, este, ¿cómo, o sea, cómo fue, espera, todo ese, porque si hoy en día todavía faltan cosas por cambiar, ¿verdad? Ah, ¿Verdad? sí, Yo hago el ejercicio de pensar en el contexto sí, hace 30 años sí, y bueno, a qué sí. cosas, ¿verdad? O sea, Pero eso era, digamos, en Argentina ya uno iba y habían grupos de solo mujeres ujú, y el montón de mujeres bateristas y bajistas y todo. to- O sea, es coyuntural aquí, ajá, yo siento. Sí, en general hay más músicas, mujeres músicas ujú, ahora, pero también es muy tercer mundo lo que ha pasado aquí. En ese sentido, cuesta. claro. Cuesta, ¿por qué? Porque de repente si vos estás tocando, qué sé yo, un tiempo cuando yo vivía mucho de tocar en bares, mi papá decía, no, son restaurantes, y yo, papi, son bares. Ahí es donde me gano la vida. Eso es lo que hago. Eh, y sí, yo terminaba de desarmar el equipo sola, lo metía al carro, me venía a la casa, eran las 2:30 de la mañana. ¿Quién va a aguantar eso? Mm, ¿Y cómo voy a tener un chiquito así? O sea, a quién se lo dejo al bebé ajá, si hago eso para vivir? O sea, ¿cómo se hace? Es más, en una época, sí, en esa época realmente las mujeres que estábamos metidas en la música, yo no sé cuál, las que se hacían mamás se retiraban, porque no había forma. O sea, ujú, como que ella saliera a trabajar y el otro cuidara al bebé no era algo tan usual como ahora ajá, o tan factible. Creo que sí, creo que hay muchos puntos ahí, es un tema, sí, es un tema fuerte. an- Y yo tampoco estaba dispuesta a perder ujú, mi claridad de lo que quería estar haciendo, ¿verdad? claro. Sí, tal vez perdí muchas cosas por eso también. No, pero lo que hablábamos al inicio, ¿verdad? Ujú. O ahora antes de grabar, ¿verdad? El enfoque, Ajá, ¿verdad? ajá. Sí, era lo que vos Sentía que tenía que sentí, hacer, ajá, y lo claro. hiciste, y Sí, está sí, bien. sí, estoy haciéndolo. Y es que, vieras qué loco, porque hace poco entrevisté a una amiga clarinetista, Zuli Madrigal, Madrid. Ay, no, ya se me olvidó el apellido. Bueno, Zuli. Perdón, Sí, Zuli. Zuli. Bueno, y entonces ella trabaja en la banda de conciertos de Alajuela. Ajá. Y me contaba que la primera mujer en tocar en una banda nacional fue, o sea, el ingreso ha sido, creo que fue en los ochentas. Así. Y entonces, o sea, te saca y dice, bueno, ay, pero en los ochentas, eso fue hace 30 años, eso fue Sí, nada, sí. ¿verdad? De hecho, el viernes viene ella, bueno, Margaret se llama, así, Ajá. ajá. Y hace 30 años, o sea, ¿verdad? Son cosas como que Bueno, te es que sí, ponen, también socialmente estaba mal visto.
un poquito mal visto. No que estuvieras en la orquesta sinfónica tocando el violín, porque ahí era como muy protegido, un ambiente distinto, pero en lo popular era poco usual. Sí. Sí, era difícil eh, que te tomaran en serio. De repente también que me pasaba con Oveja Negra, me acuerdo una vez que me dijeron, bueno, esa vez que llegó en minifalda, la gente volvió a ver mucho, no sé qué, llegué siempre en minifalda y yo pasé 3 meses y que llegaban el blue jean más viejo y roto. Solo para decir, a mí no me usan así. Ajá. Ah, no, señor, por ahí no va. Sí, Yo es me que pongo una sí. minifalda cuando me dé la gana. No porque tenga que usar eso para nada. Por ahí no va. Pero yo siento que sí, sin decir mucho, fui muy clara. Ujú, mm, Y ellos no tenían mala intención, pero tampoco tenían la claridad de darse cuenta de lo que estaban diciendo. exacto. Y mi rebeldía fue total, o sea, llegué casi que despeinada 3 meses a la voz. Yo soy la tecladista. No me voy a poner lo que ustedes quieran que yo me ponga. No, no voy a no soy yo. Ajá. No, María, pero sí, pero es lo que te mencionaba al inicio, o sea, en cuanto a la apertura, digamos, o a la trascendencia, digamos, tu nombre, ¿verdad? Como que siempre tiene como ese peso, por decirlo así, ¿verdad? De ser una como de las que de alguna otra forma Esto es un machete. abrieron camino, Pues ¿verdad? sí que yo no lo percibía como haciendo eso. Yo no me veía así, o sea, no sé. Ujú, Yo lo que creo es que he sido bastante persistente, porque mucha gente se ha quedado de camino, ¿no? Porque no habían varias gente haciendo un montón de cosas por exacto. muchos años. Sí. Y María, digamos, ahora con la nominación, ahora Así, en Acán, yo sé que, bueno, esto va a salir en el 2026, pero para contextualizar un poco, ajá. hoy estamos, ¿qué? 27 de 27 de agosto agosto del del 5, 2025. Y entonces la otra semana es la premiación de los premios acá. ACAM, valga la redundancia, la Ajá. celebración de los premios ACAM. Y María tiene una El mención. disco de Estimados Vecinos, que fue el que hice el año pasado, está nominado en dos cosas. Está nominado en los discos de canción de autor, que no sé exactamente ya ni qué es eso, pero tengo una noción. Sí, pero sí, entiendo que hay que clasificar así Sí, el lío de todavía. las etiquetas a Sí, sí, veces, ¿verdad? es un problema para también, sí. Y en el mejor disco del año también, que eso ya es una cosa más general, Ajá, porque son como 300 discos los que sí. participan, entonces está bonito, está bonito. El de Estimados Vecinos a mí me resultó, fue uno de los proyectos que empecé en la pandemia. Empecé un montón de proyectos y todo quedaba de camino porque lo que ocupaba era algo como que me sostuviera, ¿verdad? Todos Claro. necesitábamos eso en ese momento. Y es un disco donde incluyo algunos estimados vecinos de otros países como Pedro Guerra, como Katia Cardenal, como Andrés Correa de Colombia. Quería hacerlo más largo, quería meter un montón y no lo hice tan largo, pero es un disco, es un EP de 6 piezas. Em, sí, era un poquito esa la conceptualización del objetivo. Y digamos con respecto a lo que fue la grabación del mismo y como tal, ¿cómo se desenvolvió? O sea, Se manda, no, ahora todo es maravilloso, ¿verdad? Todo se puede hacer así, por pero distancia. menciono, digamos, a la parte Sí, no, estuve con, instrumental. con Gabriel Gutiérrez también y con Mario Álvarez Ok. y con Jimena Núñez, que es una flautista impresionante, que Jimena tal vez no Núñez. conoces porque está muy joven, pero no porque eso no sea buenísima, es Ajá. impresionante esa muchacha. Y varias gente, varias gente, pero sí, no es un disco muy orquestado, eh, básicamente. Ujú. Y lo fuimos haciendo muy lentamente. Y por eso también yo como que necesitaba terminarlo, yo quería que fuera más largo, pero dije, este proyecto va muy despacio porque a mí me cuesta mucho pedir favores, como pedirle más cantautores que conocía que participaran y dije, no, esto está bien así, estimados vecinos, es 6 piezas. A mí me llamó, lo que hablas ahora parte del humor y todo esto, ¿verdad? Ajá. O sea, el título. Porque, Bueno, y empieza así, porque empieza un día que salí a caminar, por eso digo que hay que estar listo, ajá, lista. Oí eso mientras caminaba. Estimado vecino, ajá, y dije, ay, qué bueno hacer una cosa coral con eso. Entonces empieza el disco con una cosita de minuto y medio de ese mismo texto, pero a 4 voces, bien complicado. ajá, Y después ya entra la pieza ajá. propiamente, que es otra cosa. Pero es fascinante porque, por lo menos a nivel nacional, yo creo ya es algo que ya está Sí, ahí en el, en el en el inconsciente. inconsciente, ¿verdad?
Y también el darle la vuelta de vecinos a otros, Sí, de otra, pero también es porque es una época de la vida donde yo siento que uno es, o yo estoy evaluando qué me dejo y qué no. Porque tampoco quiero ser de esa gente que está viendo para atrás todo el tiempo y vea todo esto. O sea, la gente que solo ve para atrás y ordena sus logros en gavetitas como modo de vida, tal vez no saca tiempo para ir para adelante. ajá, Yo solo quiero hacer más cosas. En el ratillo que me quede, lo que sea que me quede, no importa, ¿verdad? Pero no. Entonces, ¿qué es lo que qué es lo que voto y qué es lo que guardo? Ese es el tema de los estimados vecinos también, porque ajá. que esto es reciclable. Esto es importante en general, no solo chunches físicos, sino las cosas, las premisas de la vida, las filosofías, lo que antes te culpabilizaba, que tal vez ya no, y te das cuenta, mira, esta gente ya no, o estas creencias ya simplemente no me significan y está bien, voy por aquí. Y Claro, permitirse cambiar porque es la única forma de que la vida no se vuelva tan aburrida. sí, exacto. Sí, no, imagínate, Ujú. pues, tener la mirada anclada al pasado. Ay, Sí, Dios. es el mismo Ujú. cuento, como decías Bueno, vos. conozco gente que quiere, no sé, que se pasa en eso y tiene 35. Y yo digo, pero casi, no sé, ¿cómo vas Sí, a no, o concluir sea, todo ahí tan raro como si fuera ya, es como decías falta vos, todo? el mismo, la misma historia antes Ajá, de la misma canción, ¿verdad? ajá, Ya, ajá, dices, "Mae, ajá. otra vez con eso, ¿verdad? Sí, Ajá. sí. Y digamos, y entre esas cosas que te motivan y, ¿verdad? Actualmente, ¿qué anda? No sé si estás... Sí, estuve haciendo un concierto, hice un concierto y lo voy a volver a hacer, pero bueno, como que esto sale hasta el otro año. No, no, pero ahora hacemos Sí, claro, con un una- cuarteto de cuerdas. ajá. Entonces montamos, bueno, hice los arreglos, 14 arreglos con ellos. Eso fue muy divertido porque a mí me encanta hacer arreglos. Ellos arreglaron los arreglos bastante también, o sea, los arcos y todo eso, que Erasmo me ayudó un montón con eso porque yo hay partes que no manejo tanto. Y fue súper emocionante para mí escoger las piezas que me daba la gana, primero, no las que, o sea, las que realmente me parecía que armónicamente ameritaban, que iba a sonar rico, interesante. Y eso lo hicimos en julio en el Jazz Café, estuvo muy bonito, estuvo lleno, y lo vamos a volver a hacer ahorita en Mundo Loco, ¿Cuándo? el 30 de octubre. Ah, bueno, entonces ahora hacemos, sí, Hacemos sí, un hacemos anuncio. un Sí, anuncio, se llama yo le Arco y... llamo Ajá, anuncio parroquial a eso, claro. Arco y cuerda, arco y flecha, perdón. arco y flecha. Sí, Y, por el y arco sobre y eso, la flecha. y sobre eso no se planea grabar, Ahorita no hay presupuesto. pero está, no se le Puede cierra ser, no, la no, puede puerta. ser y sí, sería bonito. Genial. Pero todavía no se puede. Ajá, Ajá, porque es buscar recursos para claro. cosas, ¿verdad? María, y digamos, ya como para ir cerrando, hay una, dos preguntas que son, tradición acá en el podcast. Una que es, digamos, a cada persona invitada siempre bueno, le pido que si puede dejar una canción en una playlist que hay del podcast. Entonces, Tengo que escoger una una, canción. puede ser tuya, puede ser de quien sea, puede ser de cualquier género, o sea, una canción. Yo digo, es más, solo una, es una grosería pedirle a un músico una canción. Sí. Pero bueno, eso. Y Ajá. después la segunda pregunta, que también es este ritual acá en el podcast, es que si te pudieras tomar una cerveza, un vino, un café, con tres personas que pueden ser o no músicos, o sea, tres seres humanos, este, ¿Muertos o vivos? de cualquier época y lugar. ¿Quiénes Pueden ser serían y por animales, qué? uno muy raro. No, El, es raro arruinarle toda la pregunta. No, no, no. el Simba o el Lemur de Madagascar, algo así. No, no, no. Sí, entonces, padre, Tengo que ¿quiénes? decir ahorita ya. Ok. Sí, sí, o sea, ahí como para que lo... No, inmediatamente. Sí, sí, sí. Ok. Cuando... Mis tres personas serían em, Stephen Hawking, Bach y Tina Modotti. ¿Quién? Tina Modotti es una fotógrafa mexicana Ah, ok. que era como de los años 40. Impresionante, impresionante. Oh, qué bueno. Sí. Y la canción... La canción,
Bueno, voy a decir de las que he estado repasando más porque estoy en un trabajo de mantenimiento de Ajá. cosas. Mm, yo diría Ceniza, Ceniza. mía. Esas de Uf, perfecto. disco, esas de Semáforo Amarillo. Ok, ok, ok. Y es solo piano y voz. Precioso, María. Ajá. Precioso. No, y de verdad, ve, o sea, ha sido para mí todo ya, un orgullazo, o sea, un orgullo muy grande porque en realidad yo nunca pensé, porque fue gracias a Bernardo y la cosa, entonces agradezco mucho y lo que te decía al inicio, la voluntad tuya de Ah, venir riquísimo, y ¿no? compartir acá. Más bien, muchas gracias por la idea. Esto es divertido. Sí, sí, es vacilo al No, hablar. y es bonito que queden cosas, ¿verdad? Porque habiendo tanto músico y música, no sé si no, yo no soy música, yo soy músico, no sé, en mi cédula dice músico. Así que, Pero bueno, habiendo tanta gente haciendo esto, es sí, bonito que quede documentado también. claro, sí, porque es lo que era lo que te decía al inicio, a veces Ajá. uno hay cosas que quedan ahí y tal vez, sí, por lo menos que de alguna manera quede documentado, Lindo, respaldado, sí, ¿verdad? perfecto. Hay muchas historias, muchos cuentos que se van. Por ejemplo, hay una persona que a mí me hubiera encantado tenerlo en eso, así que fue a Ray Tico, por ejemplo. Ah, sí. Ese hubiera sido así mismo, una persona que usted puede sentar a Ray y que empiece a hablar y ah, eso para Ah, mí. Pero bueno, y verás, son, entonces de que no pase eso con, ¿verdad? sí, Se logre salvar sí. de Bueno, alguna hay otra manera. entrevistas muy lindas que le hicieron a Fidel Gamboa. Ah, sí, Muy lindas. sí. Que dicha que existen. Por dicha, sí, es que Sí, sí, vaya, son caras de la cultura y claro. que van, entonces hay que ir más como alguien como vos, imagínate. Sí, sí. Pero María, demasiadas No, gracias, de a verdad. vos. Qué maravilla, Y de ahí, gracias. bueno, a ustedes, gracias igual por mantenerse por acá. Un abrazo a todos, cuídense y nos vemos en el próximo episodio de Repercusiones. Pura vida. Chao. Au. Repercusiones llega a ustedes gracias a Cian Coco Studio, productora multimedia.